Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla que agradezco a Tito el invitarme para poder explayarme. Mi nombre es Fernando Díaz, vivo en Buenos Aires, Argentina, y bueno, soy ingeniero mecánico, estoy casado con mi esposa, ya por décadas, 2 hijos, una casada, otro soltero todavía. Y bueno, he atravesado muchos momentos en la vida que me han ayudado a poder conocer algo más a Dios y conocer un poco algo más a Fernando. Y en este tiempo me encantaría un poco, a través de una charla simplemente, de compartir con ustedes un poco esta cuestión de que me ha tocado el querer codificar el mover de Dios o clasificar la manera en que Él actúa o cómo Él decide las cosas. Realmente yo muchas veces he leído aún eso que dice en Romanos 11, que son insondables, ¿no? No se puede entender sus caminos, ¿no? Inexplicables sus decisiones, sus juicios. Y a mí me pareció en la vida que podía llegar a entender un poco a Dios. Y creo que una de las batallas que he perdido, pero por goleada, es tratar de entender a Dios. Creo que la cuestión tiene más que ver con confiar en lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, en mi vida. Y hoy, a través de este video, quiero un poco decirles que mi idea es poder hablar de la misión. Puse un ejemplo como si fuera un tren que tiene 2 vías, donde una de esas vías tiene que ver con el desarrollo personal y la otra tiene que ver con vincular la misión a la vida misma. Si voy al primer punto que cité, que tiene que ver con el desarrollo personal, bueno, en mi tradición me enseñaron que amar a Dios y amar al prójimo es un sinónimo y que así lo enseñó Jesús, y de hecho, claro que sí, fue así. Pero cuando pude entender con los años de que el Señor dice que tenemos que amar al otro como nos amamos a nosotros mismos, pude darme cuenta que lo primero es amarse a uno. Y esto no tiene que ver con un espíritu egoísta, sino tiene que ver con aprender a amarse. Porque nadie puede dar lo que todavía no ha vivido o no ha experimentado. Y el amarse a uno mismo no tiene que ver con ser egoísta, sino con cuidarse y aprender a cuidarse. El ponerse límites, el respetarse, el valorarse, el perdonarse, el permitirse equivocar y tantas otras cosas más. El desarrollo personal tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender un poco cuál es nuestra identidad en Cristo, y sobre eso no quiero explayarme, pero también creo mucho en el multimentoreo. No solamente por la variedad de personas que necesitamos, por la complejidad del ser humano, que necesitamos mentorearnos. La ayuda de mentores. Y cuando digo de mentores, no es aquellos que te dicen vos tenés que hacer eso o aquello, sino tiene que ver más con la persona que a través de preguntas te ayuda a explorar un tema para simplemente abrir ventanas y traer reflexión a la vida de uno. El mentoreo es aquella persona, los coach, hoy se habla mucho de coachear, ¿no? Que ayuda a que la persona pueda ver una faceta que quizás antes no la vio. Y creo que en este tema del multimentoreo tiene que ver con personas no solamente de distintas edades, porque me ayudan personas con mucho más experiencia y personas con mucho menos experiencia, personas con mucho menos edad, que generacionalmente me ayudan a ver los mismos principios desde otro lado. Y cuando digo esto, también digo el hecho de que poder salir un poco de mi esencia en cuanto a la manera de aplicar los principios de Dios.
Como seres humanos tenemos una habilidad increíble de adaptarnos a un lugar y mimetizarnos con ese lugar. La otra vez me habían invitado para una iglesia y tenía que pasar por una ruta, y en esa ruta había criadero de pollos y había un olor muy intenso del excremento. Y bueno, cuando llegué hasta aquel lugar, le dije que me extrañaba, ¿no? La intensidad de ese olor. Y este hermano me comentaba, me dice, mira, yo tengo gente que trabaja en esa empresa y es increíble que cuando toman una persona tarda más o menos 7 a 15 días a no darse cuenta de ese olor, porque ya es parte de él. Y nuestra tradición nos ha ayudado un montón de cosas, de llegar hasta acá, y es una gran virtud, pero también puede limitar el entender la diversidad que Dios pensó para conocernos a nosotros mismos y aprender a amarnos. Muchas cosas que las hemos entendido de una forma, no lo que ha servido atrás de una forma, hoy se puede aplicar generacionalmente. Y el multimentoreo ayuda a que podamos a través de otros ver y separar lo que es la forma del fondo, de la esencia. Y creo que una de las cosas que tengo que constantemente luchar es entender que no veo toda la verdad. Ni mi mirada es una mirada amplia en su totalidad. Siempre voy a estar limitado en mi visión. Y cualquier otra persona, desde su posición, puede ver una misma situación desde otro lado. Generacionalmente nos hemos desarrollado muchas veces a través de décadas, por denominaciones, porque buscábamos la homogeneidad del pensamiento para desarrollarnos. Y las diferencias eran una amenaza porque entendíamos que eso nos podría separar. Cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó en lo diferente pensando en la idoneidad. Lo distinto nos desafía, pero también nos enriquece. Entonces, hablando de este desarrollo personal, necesito el Espíritu Santo para saber mi identidad en Cristo, pero también necesito en la vida el poder conocerme un poco más y aprender a través del conocimiento personal a cómo me tengo que amar, de qué manera debo amarme. Generacionalmente, yo no nací en un tiempo donde se propiciaba el que uno pueda hacer terapia. Y recuerdo ya de muy grande que tuve la decisión de poder iniciar a hacer terapia. Y bueno, a través de un conocido llamado Adrián, ¿no? Le dije, Adrián, ayúdame a través de tu carrera a conocerme un poco más, a hacerme preguntas para ver esos lados ocultos que no conozco de mí. Y tuve que explorar un montón de situaciones que yo no conocía de mí o que no había resuelto en mí, que afectaban mi presente. Y hoy, ¿cuántas personas? Mi esposa es terapeuta y la mayoría de las personas que atienden son personas cristianas que no tienen un problema con su espiritualidad, pero sí tienen un problema emocional que altera su identidad y que no valora lo que tiene. El segundo punto, como dije, uno es desarrollo personal, pero el otro tiene que ver con la misión, la vida misma. También en mi tradición me enseñaron que cuando una persona tiene un llamado, ¿no? Una pasión por ir a hablar de Cristo a otro contexto, es un candidato a misionero. Y mientras que está preparando, sigue siendo ese candidato. Cuando llega al campo donde quiso explorar o
o siente esa pasión, comienza a misionar. Pero después, cuando sale de ese lugar, por distintas razones, es un ex misionero. Cuando yo veo eso y lo que ha causado eso en las personas, digo, no sé si eso tiene que ver con un formato heredado o tiene que ver con algo que ha codificado o ha fragmentado el desarrollo personal. Creo, la verdad, que la misión tiene que ver con la vida misma. Y que aún podemos misionar en otro lugar y aún regresar y seguir misionando. Que el misionero tiene que ver con explorar, que tiene que ver con dar a luz en lugares no alcanzados. Y esto, que al final en el inicio no me presenté, ¿no? Que dije Fernando Díaz, tengo el agrado de ser presidente de MAIN, ¿no? Si alguien quiere saber algo más de eso puede tipear www.misionmain.com, ahí van a ver la historia que tiene MAIN, ya tiene décadas de enviar misioneros a distintas partes del mundo. Pero decía, en esto de misionar dentro de MAIN, pensamos mucho que la misión tiene que ver con lugares no alcanzados y esta cuestión de ponernos de acuerdo, complementarnos como iglesia global para enviar equipos a lugares no alcanzados o donde entendemos que escasea el Evangelio o no llegó el Evangelio. Pero también el otro punto de misionar tiene que ver con explorar o alcanzar funciones no alcanzadas o alcanzadas de manera ineficiente. Cuando me tocó en mi adolescencia definir qué seguir, las carreras que había para poder uno apuntar, la verdad que eran muy de poca variedad, ¿no? Estaba la medicina, estaba el ser maestro o profesor, un abogado, contador, creo que había, por así decirlo, ¿no? Llegaba a la cabeza de uno poca variedad de carreras para poder desarrollar uno, ¿no? Y trabajar en esto. Hoy son miles y miles las funciones que se han desarrollado para que alguien con una pasión o que alguien con ciertos talentos, que todo ha sido dado por Dios, pueda volcar esa pasión y capacitarse para ser útil en eso que tanto lo atrae. Cuando yo pienso en la Iglesia del Señor, digo, ¿cuál es la diversidad que tenemos para explorar, para que una persona con la pasión que tiene pueda desarrollarse y vincularse con otros, para poder sentirse útil en esa pasión que Dios le dio? Recuerdo que me habían invitado para poder hablar a universitarios en Madrid, en España, y era un lugar donde hospedaban a estudiantes universitarios cristianos. Y me junté con ellos y les dije, ¿ustedes qué cantidad creen de oficios que hay en el mundo, ¿no? Y empezaron a decirme, bueno, no sé, empezaron a decir 100. Otros dijeron, no, creo que estás corto, me parece que deben ser como 1000, ¿no? Bueno, empezaron cada vez a poner más cantidad de funciones. Le digo, miren, la verdad que yo creo que debe ser difícil poner un número, pero son miles y miles, ¿no? Entonces le decía, qué loco que, por ejemplo, una de las carreras tiene que ver con ser probador de colchones, ¿no? Personas que se preparan, que tienen pasión para entender cómo pueden testear un colchón y por eso se le paga, ¿no? Y decían los jóvenes, esa es mi pasión, ¿no? Que alguien me pague por acostarme en un colchón, ¿no?
Pero digo que cuando veo eso, todo está parado en los talentos, en la pasión, en el deseo que cada persona tiene, y todo eso fue puesto por Dios. Ahora, cuando yo voy al contexto del Espíritu Santo, digo, ¿cuántas funciones Dios puso en su reino? Y bueno, y ellos respondieron, bueno, sí, hay un montón. Bueno, quisiera que me compartan ustedes cuáles fueron, cuál es ese montón. Bueno, pastor. Bueno, otro dijo maestro. Bueno, otro dijo el líder de alabanza. Otro dijo, bueno, un tesorero. Otro dijo, bueno, una persona de asistencia social. Bueno, empezaron a decir algunos, pero ya cuando llegaban al número 15 o 20, empezaron a que no sabían qué otra cosa decir. No sabían qué otra cosa decir. Le digo, a ver si yo estoy entendiendo. Que en el mundo hay miles y miles de carreras que ayudan a que una persona con la pasión que tiene y a través de los talentos que tienen pueda realizarse en la vida para sentirse útil en una causa. Ahora, cuando Dios pensó en su iglesia, resulta ser que con 15 o 20 funciones dijo, no doy más, es todo lo que puedo dar en mi diversidad. ¿Será así? Creo que no. Y cuando Dios pensó en que todo fue creado por Él y para Él, creo que el todo habla de todo. Y permítanme que haga este juicio de valor, que a lo mejor me estoy equivocando, pero lo quiero decir desde la honestidad. Creo que estamos en una etapa en la historia de la iglesia, como le tocó a Pedro cuando estaba en esa terraza y tiene esa visión que baja ese manto con animales y le dice, mata y come. Y Pedro dice, ¿cómo voy a matar y comer esto que es inmundo? Esto es inmundo, esto no tiene que ver con vos. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo hice. Y realmente pienso que en mi eclesiología, en mi manera de ver el reino de Dios y su justicia, he separado que todo esto tiene que ver con lo santo y todo esto tiene que ver con lo profano. Entonces eso ha particionado mi cabeza y ha limitado el mover de Dios para extender el reino, primeramente en mi vida y segundo, a través de eso, en el contexto donde estoy. Y cuando Dios pensó en el todo, pensó en el todo. Si yo tendría que presentar en este momento un PowerPoint y tendría que decir que la naturaleza habla de Dios y muestro una mariposa, todos dirían, sí, claro, en esa mariposa veo a Dios. Si yo tengo que poner otra foto y pongo un colibrí, dirían, sí, la verdad que en ese vuelo, en cómo se mueve, veo a Dios. Ahora nadie, creo yo, que mostraría en un PowerPoint un murciélago, ni una rata, ni alguien cuando ve una cucaracha en su casa dice, veo a Dios. Y creo que muchas profesiones se han beatificado o se han santificado porque tiene mucho más con que nuestro razonamiento cree que son escogidas por Dios y otras no. Creo que es normal desde nuestra tradición decir que si yo uso la música para preparar corazones o acercar corazones a Dios, creo que es algo que es ya entendido en la mayoría de las comunidades.
pero hay tantas otras funciones que no. Por ejemplo, el descanso. En tener personas que se preparen para ayudarnos a entender que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Y que no nos ayudamos y no nos conocemos para poner límites y entender que hay cosas que estamos haciendo que atentan contra nosotros mismos. Y es una forma de no amarnos. Por eso creo mucho que desde Maíz apuntamos que la misión no tiene que ver con un lugar, sino tiene que ver con la vida misma. Pablo fue misionero donde estuvo y la misión no puede ser reemplazada por un proyecto. Muchas veces ligamos a personas con los proyectos y yo entiendo que tiene que haber proyectos y como ingeniero me he movido en la vida por objetivos. Pero el proyecto jamás reemplaza ni define a una persona. Y en un proyecto en cualquier lugar hay infinidad de etapas y hay infinidad de funciones. Y muchas veces quien fundó una misión, a veces la misión lo fundió a la persona. Y creo que una cosa que también tienen que ver con ciclos de vida y que tiene que ver con entender funciones, es que en un proyecto también la función tiene fecha de vencimiento. Y si no, preguntémosle a Dios. Que Jesús, en su ejemplo supremo, dijo, es necesario que yo me vaya. Y que venga otro. Hace poco hablé con un equipo de pastores y les pregunté realmente qué tiempo real creen que ustedes necesitan para poder exponer o hablarles o compartir sus vivencias con otra persona, para pastorearlos, para entrenarlos. 1 año, 2, 3, 4, 5 años. ¿Cuánto? Jesús también entendió los límites de la misión cuando dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Cuando la relación genera una dependencia, el Señor en ese sentido, aún siendo Dios, tuvo la gracia de vincular a las personas con la Trinidad misma. Entonces, ¿cuántas funciones hoy no estamos explorando? Yo siempre digo que en el Hospital de Dios tenemos excelentes cardiólogos y bendita sea la cardiología. Y hemos enseñado a otros a ser cardiólogos. Y hemos dicho, mirá, Dios me bendijo mi vida a través de la cardiología para poder atender los problemas del corazón que tienen las personas. Pero también creo que no tenemos, por ejemplo, por así decirlo, oftalmólogos. Y las personas también tienen problemas con los ojos. Y cuando alguien tiene un problema con el ojo, el cardiólogo, con buena intención, quiere hacerle un bypass. Y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando estoy hablando de que necesitamos explorar nuevas funciones, es que esto no puede ser representado solo en una iglesia local, ni en una denominación, sino tiene que ver con la globalización de la iglesia y con conectarnos globalmente para poder entender y conectar a las personas con la pasión y con los talentos que ha tenido y que ha nacido. Yo he cometido muchas veces errores como pastor de entender un plan de Dios y de tratar de ver cómo acomodar a las personas con su talento y con su pasión dentro de ese plan que yo tenía. Eso es mutilar a la persona. El Señor siempre fue a la persona.
y hizo foco en ella. Y es tan diverso el mundo de Dios en el desarrollo de personas que jamás podemos acompañar a esa persona en todas esas facetas, porque no hay ser humano que lo pueda abastecer, ni hay iglesia local que lo pueda abastecer. Necesitamos conectarlo con un otro, que a lo mejor tiene una pasión similar. Por eso, en esta charla quiero decirles realmente de corazón que es para mí una gran alegría poder ver que podemos entender que el Señor tiene maneras inexplicables de conectarnos. Y creo que también tenemos que darnos el valor de entender de que formas que hasta acá han servido, quizás hoy entorpecen. Quizás hoy limitan. Y que lo inexplicable de Dios en algún momento puede ser explicable, porque Dios abre y revela una nueva gloria en una nueva generación. Cuando fui adolescente, me acuerdo que un día quise ir a la iglesia a participar. Un domingo, que estaba la cena del Señor, y fui en zapatillas. Y al terminar la reunión, me agarró el grupo de líderes y me dijeron con cariño: mira, Fernando, me parece que es una forma indigna de venir a tomar la cena del Señor, porque viniste en zapatillas. Y hoy podríamos reírnos todos de eso, ¿no? De que decir, qué loco, ¿no? Que pensar que creer que una zapatilla me distancia de Dios. Pero me pregunto, ¿cuáles son en mi mente las zapatillas que hoy creo que separan? Y tiene más que ver con una percepción mía, generacional, y no con lo que Dios está queriendo hacer. Por ejemplo, hoy veo que hay toda una generación que le interesa más viajar que comprarse una casa. Yo no sé si eso no tiene que ver también con propósito de Dios para movilizar a su iglesia de una forma totalmente inexplicable, para llevar el evangelio que hay dentro de esa persona a otro lugar del mundo. Creo que el control tiene más que ver con miedos que con voluntad de Dios. Y te animo y me animo a decirte que qué bueno es sentirse ignorante. Sentirse, la verdad, no tengo ni idea por dónde Dios quiere llevarnos. Pero estoy seguro que nos va a dar la suficiente crisis para poder hacer las cosas de forma inexplicable. Termino diciendo que en esto de la misión, recuerdo cuando yo vi una crisis muy fuerte en mis 50 años y me tomé un año sabático. Y recuerdo que al terminar ese año sabático, yo al iniciar ese año sabático le decía a Dios: Señor, necesito que me hables. Estaba ahogado, emocionalmente ahogado. Y al terminar el año sabático le decía a Dios: Dios, por favor, no me hables más, porque me había dado vuelto y con amor como una media, y me sentía reamado, y me sentía que mucho de lo que había practicado tiene que ver con religiosidad mía y no con mandato de Dios.
Pero sí digo que el día que que estaba terminando ese año, había arrancado con una boca así y la boca se me empezó a cerrar así a medida que iba pasando el año. Y al terminar ya el año tenía que ir a cortarme el pelo y fui a una peluquería. Y justo ese día me acuerdo, ese día fue para Argentina un día muy especial, porque fue el día que nombraron a Bergoglio papa. Así que justo que estaba saliendo ese humo blanco, yo estaba sentado en esa peluquería y estaba la peluquera que siempre me cortaba y su esposo que la acompañaba en esa peluquería, muy hablador, se me sienta al lado. Y estaba ahí el televisor y me dice, qué loco, la verdad, ¿quién hubiese pensado que un argentino sea papa, La verdad que es increíble. Yo por muchos años estuve en el catolicismo. Yo ya estaba detonado de muchas vacas sagradas que Dios las había volteado en mi vida. Y escuchaba a este hombre, ¿no? Y entendía que Dios me decía, escuchá, vos escuchá. No me digas, sí, estuve en el catolicismo y me enseñaron mucho a través de la asistencia social, de pensar en el que no tiene, en compartir lo que uno tiene y cómo poder brindarse a ese otro, la importancia de atender al necesitado. Pero un día un amigo mío, evangélico, me llevó a su iglesia y me habló de Cristo y yo me entregué a Cristo y me bauticé. Y a través del evangélico me hizo entender la importancia de leer la Biblia y la importancia de la salvación del Señor. Pero a través de los evangélicos y católicos aprendí 3 verdades que los encierran a los evangélicos y a los católicos. Y yo por dentro decía, ¿qué me querrá decir? Me dice, las 3 verdades son estas. La primera es que todos dicen que son enviados de Dios. La segunda es que todos creen que tienen la verdad. Y la tercera es que todos se pelean por las mismas cosas. Y la verdad que eso me impactó. Porque entiendo que trae confusión. Y yo creo que en la misión de Dios, muchas cosas que practicamos traen confusión para las nuevas generaciones. Y no son muchas veces inspiradoras para que alguien diga, yo quiero ser parte de esa misión. Me parece que estamos en un tiempo donde ese odre viejo no sirve para ese vino nuevo. Y que tenemos que explorar no solamente lugares no alcanzados, sino funciones no alcanzadas. ¿Qué personas estamos desarrollando para que aquellos que llamamos tercera edad, los adultos mayores, puedan seguir misionando desde su ser en un mundo globalizado? ¿Qué personas tenemos para conectarnos globalmente y congregarnos globalmente? La pandemia en su momento fue una gran crisis donde estábamos todos encerrados y la mayoría de las iglesias locales estaban enloquecidas para tratar de digitalizar un formato y ponerlo en internet como si fuera el gran problema de Dios. Y la gran pregunta, ¿cuándo va a terminar esto? Para volver a estar juntos. 2 años duró esa pandemia. Tiempo tuvimos y agendas que estaban llenas dejaron de estarlo. ¿Qué cambió? Ruego a Dios que en este tiempo que he compartido con ustedes pueda traer preguntas que no tengan respuestas. Pero yo te invito a
a que podamos ver la misión como el desarrollo de las personas. Y a través de ese desarrollo de personas, el desarrollo del reino de Dios, en dónde está y con quién está. Y por otro lado, que veamos que todavía hay mucho terreno por explorar en funciones no alcanzadas o alcanzadas de forma mediocre. Roguemos a Dios en esta cuestión de caminos inescrutables que nos ayude a expandirnos hacia afuera, pero también a expandirnos hacia adentro. Y a no tratar de clonar los formatos, pensando que en ese formato está la solución para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Desde Maín queremos formar una comunidad de personas en distintas partes del mundo que se conectan, que comparten recursos y sobre todo la amistad. Y si yo tengo que definir a Maín, siempre digo que es como la vecindad del Chavo, ¿no? Queriendo que Dios le use. No tenemos grandes luces, pero sí tenemos la pasión de querer entender que no entendemos. Gracias por este tiempo y gracias nuevamente a Tito por la invitación. Que Dios nos guíe y nos bendiga en poder continuar con la misión y de amarnos a nosotros mismos para aprender a amar al otro. Dios te siga amando.